Yo era policía en un tren. El 12 de mayo de 2019 viví en carne propia el caso más raro desde que me puse el uniforme. Era un martes cualquiera. Cerca de la 1 de la tarde, arrastraba mi maleta por la plaza de la estación, camino de la oficina de la Brigada de Policía Ferroviaria. Me llamó la atención ver a 3 hombres avanzando en paralelo entre la gente. Los 2 de los extremos, altos y robustos, parecían jóvenes, se les notaba la tensión en la cara. El del centro era un hombre de mediana edad, con el pelo revuelto y un aire cansado. Llevaba los brazos cruzados sobre el vientre, con una chaqueta echada por encima. Los 2 jóvenes le apretaban los brazos con fuerza. Pensé que estaban escoltando a un delincuente. En mitad de la plaza, la megafonía anunció un retraso. Un tren que venía del norte, por una entrada de aire frío, llegaría con 1 hora de demora. La zona de recogida, ya a rebosar, se convirtió en un caos. Me giré y vi que los 3, en medio del gentío, se habían parado de golpe. 2 policías de paisano, uno delante y otro detrás, mantenían al detenido encajonado mientras hablaban, visiblemente nerviosos. Entendí que quizá necesitaban ayuda y cambié de rumbo. ¿Todo bien, compañeros? Mientras saludaba, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta. Enseguida el corpulento me soltó un grito. ¿Qué haces? La policía está trabajando. Mantén las distancias. Entonces caí en la cuenta de que yo también iba de paisano. Saqué mi placa y se la enseñé. Con tanta gente, he venido a ver si necesitabais apoyo. El alto la agarró con recelo, la revisó con cuidado y, al final, bajó la guardia. Ah, eres de la unidad M. Vale. El sospechoso ha pedido ir al baño. Miró al detenido con una frialdad que daba escalofríos y añadió. Ni se te ocurra aprovechar el jaleo para intentar algo. Yo os cubro la puerta del baño, dije. Se notaba que aquellos 2 policías de paisano aún iban verdes. Gracias, respondieron. Con alguien de la unidad 10 echando una mano, todo era más fácil. El corpulento lo dijo con segundas, y el alto soltó una risa corta, despreciativa. Buen viaje. Yo sabía que muchos investigadores de verdad nos miraban por encima del hombro a los de la unidad 10. Éramos policía ferroviaria, oficialmente bajo el ministerio, pero en 2009 nos pasaron a otro régimen. 10 años después, además, quedamos bajo doble mando, entre el sistema ferroviario y la policía. Eso nos ganó prejuicios de otros compañeros. Más de uno se reía llamándonos seguridad del tren. Ni yo mismo imaginaba que esa seguridad acabaría metida en una persecución montada, a toda velocidad, dentro del tren. Tras firmar los papeles en la sala de reparto de turnos, ponerme el uniforme y recoger todo el equipo reglamentario, vi al jefe de mi turno, Mateo, sentado en una silla, fumando. Mateo estaba a punto de jubilarse, le quedaba más o menos 1 año. Era fumador empedernido y guardaba, como si fuera un tesoro, una caja bonita donde coleccionaba tapitas de cajetillas reunidas a lo largo de media vida de rutas. Lo seguí hasta el depósito, un taller enorme en forma de T, donde varias locomotoras esperaban en las vías su turno de desvío. Íbamos a preparar la revisión de entrega del servicio y la inspección conjunta de 3 personas con el jefe de tren y el mecánico. Ni siquiera habíamos llegado a la sala de desvío cuando oí la voz, medio quejosa, de Lucía. ¿Qué pasa con ese compartimento especial? ¿Nadie se ocupa del tren? Al preguntar, nos enteramos de que el tren que íbamos a relevar había llevado, en el viaje anterior, un coche reservado para un servicio especial. En los trenes, aquello era bastante habitual. A veces se requisaba un coche entero o incluso todo el convoy para un uso concreto. Unas veces para trasladar reclutas a un entrenamiento, otras, para escoltar presos. Esta vez nos tocaba un coche de pasajeros que acababa de llevar a deportistas tras un campamento. Por descuido de un viajero, se había quedado olvidado un arco de competición bajo un asiento. Lucía era la locutora del tren y formaba parte de nuestro grupo. Se había graduado el año anterior en una academia de artes y había entrado a trabajar en el ferrocarril. En cuanto me vio, me tiró de la manga y le dijo al coordinador. Rápido, él es policía. Que mire si ese arco puede ser peligroso.
El coordinador puso los ojos en blanco. Mira, al menos sabes que Adrián es policía. La seguridad del tren es cosa de la policía a bordo. Tú eres locutora, ¿por qué vienes a darme la lata con esto? Luego se quejó conmigo. Ese arco era un objeto olvidado. Que lo lleven ustedes en este viaje. Lucía se negaba a que estuviera en el tren, para él era una exageración. Yo entendía por qué Lucía era tan estricta. En nuestra ruta, a mitad de camino, solía subir una brigada de inspección del ferrocarril a fiscalizar. Si encontraban algo prohibido, multaban a todo el equipo. La vez anterior, un pasajero pintor llevaba en el equipaje un vaso de cristal con aceite de trementina. Al bajar, quizás se rompió aplastado, el líquido se derramó en el andén y lo llevaron a seguridad a revisar. A nosotros nos descontaron medio mes de sueldo a cada uno. Pensando en eso, dije que yo me lo quedaría bajo custodia y lo apuntaría en el informe de seguridad, vigilándolo de cerca. Cuando patrullé hasta el coche 7, vi a los 3 hombres de la plaza sentados en la primera fila, junto al dispensador de agua, inmóviles como estatuas. El hombre de mediana edad alzó la cabeza, me miró un segundo y bajó la vista enseguida. En ese instante, su mirada era tranquila y, al mismo tiempo, afilada. Al pasar por la cabina de megafonía de Lucía, le hablé en voz baja. Dámelo a mí. Yo me quedo el arco. Antes, en la sala de desvío, aunque Lucía no quería custodiarlo, al ver que yo me hacía cargo, se ofreció a esconderlo bajo el asiento de la cabina de megafonía. No pasa nada. Tú estás patrullando, debajo de mi asiento no molesta a nadie. Yo dudé un poco, esperando que solo estuviera demasiado tenso. Seguía el protocolo, una ronda cada hora. La megafonía iba sonando. El tren ya había cruzado las colinas y, más adelante, estaba a punto de entrar en una zona desértica inmensa, un paisaje típico del noroeste del país. Me relajé un poco cuando, de pronto, la radio chisporroteó con interferencias. Después, el jefe de tren llamó con urgencia, ¿quién podía ir a su despacho? Había una situación crítica. Lo primero que soltó fue que el detenido al que escoltaban se había escapado. Los 2 policías, el alto y el corpulento, estaban a un lado, con la cabeza gacha, destrozados. A las 5 de la tarde, los 3 habían pedido una cena en bandeja cada uno. Mientras comían, el preso empujó sin querer la comida del policía de la izquierda y la tiró al suelo. Entonces preguntó si, como el espacio era estrecho, podían quitarle las esposas un momento para comer mejor y luego volver a ponérselas. El policía alto lo explicó, tartamudeando. Pensamos que, sentado entre nosotros y en un tren, no podría huir. Se las quitamos, y después de comer se las pondríamos otra vez. Nada más quitárselas, el preso llamó al carrito de comida que pasaba. Oye, tráeme otra ración y esa, tírala. Señaló con la barbilla la caja caída. El vendedor, de mala leche, respondió. Si la has tirado tú, la recoges tú. ¿No tienes manos? El corpulento, sentado al lado, intentó bajar la tensión, pidió perdón, se agachó y recogió la comida para echarla a la basura. En ese momento, el preso se giró hacia él, le soltó que no tirara cosas así, y se levantó para ayudarle. Fue justo ahí cuando se relajaron. El alto lo contó, el tipo esperó el segundo exacto en que el carrito bloqueó el pasillo, nos tapó a mí y a su compañero y salió disparado. Yo, sentado, no reaccioné a tiempo. Ya había corrido hasta el final del coche. Cuando terminaron de contarlo, agarré la radio y di la orden a todo el equipo. El sospechoso se ha fugado a bordo. Todo el tren, alerta de nivel 1. Yo ya estaba en el despacho del jefe de tren. Llamé a Lucía y le dije que guardara bien el arco, luego subiría a recogerlo. Si pasaba algo, que se protegiera primero. Entendido. Ten cuidado, respondió. Pero Mateo no contestaba por radio. Algunos pasajeros, al ver a través del cristal al personal reunido con cara seria, empezaron a asomarse, uno tras otro. Sabía que, además de capturar al fugado, lo más importante era mantener la calma entre los pasajeros y evitar el pánico. El jefe de tren ya había avisado a los coches, el personal patrullaba sin parar.
Ordené a los 2 policías que anotaran los datos del sospechoso en el cuaderno de servicio y los enviaran a seguridad para registrar el tren entero. Yo conduje a los 2 hacia la cabeza del tren. La locomotora era un punto vital, no podíamos permitir ningún incidente allí. Íbamos observando mientras avanzábamos. Al pasar por el coche comedor, vimos una puerta del baño entornada, que se abría y se cerraba levemente con el traqueteo. La empujé, Mateo yacía inconsciente en el suelo, con la boca y el cuerpo envueltos en cinta adhesiva. Aquel baño era el primer escenario. Hice una inspección rápida, la ventana estaba abierta de par en par, el viento silbaba hacia adentro, el suelo estaba encharcado y la cajetilla a medio usar de Mateo estaba tirada. Yo recogí el cartón mientras el corpulento, temblando, dijo: «Estamos jodidos». Se tiró por la ventana. Ya se bajó del tren. Recordé su mirada de desprecio en la plaza y murmuré, frunciendo el ceño: «Sigue en el tren». Llevé a Mateo a la sala del personal de al lado, pedí a un empleado que lo vigilara y seguimos hacia la cabeza. En el camino, el corpulento preguntó: «Adrián, ¿por qué dices que todavía está en el tren? Cuéntame, al menos, lo básico del sospechoso». Yo no respondí de forma directa. El alto sacó el cuaderno y leyó mientras caminaba. Se llamaba Sergio, hombre, nacido en 1972, de una zona montañosa. En 1999, trabajando como jornalero, compró un arma ilegal y el día 14 de ese mismo mes mató a tiros a un acreedor, y después huyó hacia el norte de la ciudad X. Asesinato con arma de fuego. Pensé, por dentro, que nos había tocado un auténtico enfermo. Al llegar al coche 1, junto a la cabeza, vi el cuadro eléctrico forzado, con varios cables cortados. Llamé al técnico de inmediato. 3 minutos después llegó con su bolsa de herramientas, revisó y dijo: «Este es el cable del sistema de alimentación del tren. Toda la potencia pasa por aquí». Sentí un escalofrío. Ese punto podía poner en peligro a todo el tren. Entonces, ¿por qué seguíamos avanzando con normalidad? Me sequé el sudor. Cada convoy tiene 2 sistemas de alimentación, uno principal y otro de respaldo. Cuando el principal falla, el respaldo entra automáticamente y lo sustituye por completo. Pero el respaldo es un secreto de seguridad, solo mantenimiento sabe dónde está. Los 3 nos miramos y entendimos lo cerca que habíamos estado de una tragedia. Era evidente que el sospechoso intentó sabotearlo y se marchó al ver que no funcionaba. El peligro iba en aumento. Tenía que atraparlo antes de que el tren se detuviera en la próxima estación. Frente al lío de cables, me toqué la nariz y pensé en aquel rostro frío de mediana edad. Montañés, pistola. El corazón me dio un vuelco. Tomé la radio y ordené a Lucía que mantuviera el arco bien guardado y que, por megafonía, repitiera que el sistema eléctrico en la cabeza del tren requería una revisión rutinaria. Además de los empleados que revisaban coche por coche, pedí que el resto del personal se concentrara en el coche 1. «Adrián, ¿crees que está aquí, en el coche 1?» preguntó el alto, sudando. «Al contrario. No está aquí», dije. «Entonces, ¿dónde?» «Hacia la cola del tren». «¿La cola? ¿Y por qué no vamos hacia allí, en vez de reunir a todo el mundo en la cabeza?» Iba a explicarlo cuando vi que Lucía solo alcanzó a emitir el aviso 3 veces antes de que se le agotara la batería. Enseguida llamé por radio para confirmar si el arco seguía ahí. La espera fue insoportable, Lucía guardó silencio 20 segundos. Justo cuando iba a insistir, su voz sonó por la radio. «El arco sigue aquí. Atrapa al tipo de una vez o nos van a descontar el sueldo a todos. Mi tarjeta está a punto de reventar». Solté un suspiro de alivio y dije una frase. 10 minutos después, subí a la cabina de megafonía para recoger el arco. Mientras esperábamos, el corpulento me rozó el brazo y preguntó: «Tío, ¿en qué estás pensando? Danos algo, aunque sea un poco». Aproveché el respiro para explicar por qué estaba seguro de que el fugitivo no había saltado por la ventana. Primero, esa tarde, por megafonía, Lucía ya había dicho claramente que atravesábamos una llanura desolada de cientos de kilómetros, terreno plano, sin nada donde esconderse.
El tipo no podía ser tan idiota. Si saltaba allí, se delataba en medio de la nada. La policía local, en media hora en coche, lo atraparía. Además, el baño estaba lleno de agua. Si hubiera salido por la ventana, el marco tendría marcas de barro y humedad. Pero el marco estaba limpio. Abrir la ventana solo fue un señuelo. Pero aunque hubiera corrido hacia la cola, con tanta gente, ¿nadie lo habría visto? Me pregunté en voz alta y añadí. Exacto. Es imposible. En el tren había azafatas, seguridad y nosotros, la policía ferroviaria, casi 20 personas. Con un registro tan a fondo, alguien habría tenido que cruzárselo. Así que lo primero que se le ocurrió fue crear oscuridad. Por eso intentó sabotear el sistema eléctrico. El agente alto se metió en la conversación. Yo diría que se le ocurrió eso después de dejar a Leo fuera de combate. Como la policía ferroviaria también lleva la seguridad contra incendios, en algunos trayectos el jefe de tren guarda las llaves del sistema eléctrico y del armario de agua. El problema es que con tanta gente a bordo siempre hay carteristas y hasta se atreven con la policía. Leo tenía muchísima calle y encima era un coleccionista obsesivo de cajetillas. Las cuidaba como si fueran oro, así que solía esconder las llaves dentro de una cajetilla para camuflarlas. Siguió sin soltarme, como si me estuviera apretando contra la pared. Lo que aún no sabemos es cómo dejó KO a Leo. Pero en cuanto encontró una llave marcada como cuadro eléctrico, seguro que pensó en cortar la luz de todo el coche para montar el caos. El problema es que no consiguió apagar nada, y tú todavía no me has explicado cómo se nos esfumó en pleno registro. Lo miré y fui directo. Dime, ¿de dónde es? El alto repasó el expediente. De zona montañosa. ¿Y eso qué importa? Desde la primera vez que le vi la silueta en la plaza, supe que ese hombre había crecido entre bosque y roca. ¿Cuándo lo escoltabais, os fijasteis en los callos duros en las yemas de los dedos? Los dos se miraron y asintieron. Era una región de montaña, pobre y dura. Antes de la apertura económica, mucha gente vivía de la caza. Había rastreadores de verdad, gente que trepaba como si el suelo no contara. En el cuadro eléctrico había una rejilla de ventilación. Aposté a que subió por ahí y se arrastró por el techo del tren hasta el último coche. ¿Visteis el charco enorme en el baño donde cayó Leo? El grifo estaba desmontado. Se envolvió las manos con goma impermeable y cinta aislante del propio tubo. Así ganaba agarre y evitaba hacerse cortes. Los que trepan en serio se saben ese truco. Seguí explicando. Lo de hacer que la locutora repitiera el aviso una y otra vez era para bajarle la guardia. Que creyera que estábamos pendientes de la avería en la cabeza del tren y se sintiera tranquilo para avanzar, reptando, hasta el compartimento de equipajes de la cola. Lo dejé ir allí a propósito, para cazarlo como a una serpiente en su propia madriguera. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que está en la cola? Preguntó el alto. Negué con la cabeza. No lo estoy. Pero si yo fuera él, me escondería en el compartimento de equipajes del último coche. Nada más decirlo, el personal de todos los coches, tras oír la megafonía, empezó a concentrarse en el coche 1. Ver tanta gente junta me puso aún más nervioso. No lo dije en voz alta, pero mi miedo era muy simple, aquel hombre venía de tierra de cazadores. Y un cazador sabe usar un arco. Si llegaba a hacerse con el arco escondido bajo el asiento de Mía, no quería ni imaginar lo que venía después. Cuando vi que ya había suficientes manos en el coche 1, me fui hacia la cola. Al pasar por la cabina de megafonía, vi a Mía de pie junto al micrófono, esperando instrucciones. Golpeé el cristal y le hice un gesto hacia abajo. Ella asintió, entendió que quería que sacara el arco escondido bajo el asiento. Se agachó para alcanzarlo y se quedó blanca, paralizada, como una estatua. Empujé la puerta y entré de golpe. Le temblaban los labios. Hace un momento, mientras estabas emitiendo, el arco seguía ahí. No me he movido de aquí. ¿Cómo puede haber desaparecido? Recorrí con la vista aquella cabina de poco más de 2 metros cuadrados. Aparte de la puerta y la ventana, no había por dónde salir. No podía haberse esfumado y llevarse el arco.
¿Saliste de la cabina? Le pregunté. Tardó unos segundos en reaccionar. Cuando me dijiste que avisara por megafonía para que el personal fuera al coche 1, vino un hombre con un niño en brazos. Llamó a la puerta y dijo que el peque tenía fiebre, que necesitaba un antipirético. Yo abrí, fui al asiento de al lado a buscar la medicina en el botiquín y cuando volví ya no estaba. Pensé que se agobió y fue a buscar a otra persona. Era él, dije, sin dudar. Y ese niño no era de verdad. Si lo fuera, el coche entero estaría histérico por un crío desaparecido. Ella se quedó rígida un instante y entonces lo entendió. Sí, sí. Ahora caigo. Un niño con fiebre no estaría tan quieto. No lloraba, no se movía. Pero, ¿cómo sabía que el arco estaba bajo mi asiento? Exacto. Yo también fruncí el ceño. Ese arco era un objeto perdido de un servicio especial del viaje anterior. Solo Mia y yo lo habíamos recibido y guardado. ¿Cómo demonios supo dónde buscar y justo en la cabina de megafonía? Mia estaba tan asustada que apenas reaccionaba. Miré alrededor y me di un golpe en la frente. Joder. Había pensado en todos los sitios, menos en ese. La locutora era la única que no participaba en la gestión de los coches. El fugitivo era demasiado listo. Sabía que nadie revisaría allí. Salí corriendo a la zona de unión entre coches. En el pasamanos que daba acceso al techo vi una mancha reciente. Lo había escuchado todo por la megafonía y desde arriba, bajó hasta dar con la cabina. Cuanto más peligro, más seguro, esa era su lógica. Se hizo pasar por un padre con un niño en brazos, llamó a la puerta y cuando ella se giró a buscar la medicina, se coló bajo el asiento. Ahí encontró el arco. O sea que estuvo, debajo de mí, hace un momento. Mia casi se echó a llorar, se levantó de un salto y gritó. Tranquila. Ya se ha ido, le dije. Mira la ventana. Madre mía. La cerradura siempre está bloqueada para que no se abra, y ahora está abierta, chilló. El corpulento se inclinó y revisó el marco, lleno de marcas de rozaduras. Ha vuelto a subir al techo. Si ya estaba escondido aquí, ¿y por qué se fue? Preguntó Mia. La miré. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Que vigilara el arco y que en 10 minutos vendrías a recogerlo. Asentí. Lo había escuchado por la radio. Por eso decidió largarse. El técnico se agachó y señaló debajo del asiento. Un momento, ¿y los metros de cable del micrófono? Con razón te pedí que repitieras el aviso y solo sonó 3 veces. Luego te quedaste 20 segundos en silencio y volviste a hablar. Seguro que estabas revisando el cable. Lo vio ahí abajo y lo arrancó de paso, dije. El corpulento preguntó. ¿Y cómo salió? Mia tragó saliva. Cuando el micrófono dejó de funcionar, yo me quedé en la puerta llamando al técnico. Supongo que en ese momento abrió la ventana y se escapó. Miré hacia la llanura. El cielo ya se apagaba. La gran pregunta me martilleaba la cabeza, el arco y esos metros de cable, ¿para qué los quería? No había tiempo que perder. Me quité la gorra. Fui al acople entre coches y le pedí al técnico que abriera la rejilla de ventilación hacia el techo. Trepé. Nada más asomar la cabeza, el viento me azotó la cara con un silbido brutal. Tuve que respirar hondo varias veces para no ahogarme. Al girarme, a unos cuantos respiraderos de distancia, vi a alguien encorvado, manipulando algo. Por la postura y la ropa, lo reconocí al instante, era él. «¡Baja ya!». «Es peligrosísimo», grité. El viento se tragó mis palabras. Él me miró un segundo y volvió a agacharse, todavía más deprisa. Yo no sabía qué estaba preparando, pero sí sabía una cosa, tenía que pararlo. Seguí avanzando pegado al techo. El viento era tan fuerte que casi me arrancaba hacia abajo. Desde dentro, Mia gritó. «Mao, cuidado». Me aferré a un respiradero y avancé despacio, manteniendo el equilibrio, mientras le gritaba. Como le hagas daño a alguien, te cae el doble.
Cuando se giró, vi con claridad lo que llevaba, el arco en la mano y una flecha atada a un tramo de cable. Lo entendí de golpe. Iba a disparar esa flecha para enganchar el cable en algún punto. Aceleré. El viento aullaba en mis oídos. Sonó el silbato largo del tren. Él alzó la vista hacia una línea de colinas más adelante y sentí que todo se torcía. El tren estaba a punto de dejar la llanura, quedaban menos de 2 kilómetros para entrar en zona de lomas. Era el momento perfecto para saltar. Pero no saltó. Apretó aún más el nudo del cable en la cola de la flecha, se incorporó, tensó el arco al máximo y apuntó a la línea eléctrica de alta tensión paralela a la vía. ¿Qué narices está haciendo? ¿Va a enganchar ese cable al interruptor del tren?, murmuró el corpulento. Por la dirección del tiro, lo entendí. Iba a unir la alta tensión exterior con la alimentación del tren para provocar un cortocircuito y dejarlo totalmente fuera de servicio. Grité contra el viento, con la garganta en carne viva. Esto es vía única. Si este tren se para, el de detrás se lo come de frente. Nada más decirlo, el corazón se me encogió. El tren 1305 venía detrás, a solo 15 minutos. Si nos quedábamos parados, las consecuencias serían imposibles de medir. Me lancé hacia él. Tenía el arco tensado al límite, a un suspiro de soltar. A 2 respiraderos de distancia, vi su ojo entornado, apuntando con precisión. Estaba a punto de disparar. En ese instante, mi mente se quedó en blanco. Solo supe saltar hacia él. En pleno aire, me atravesó una única idea: aunque me cueste la vida, yo elijo ser policía. A la vez vi la flecha salir. El viento era tan salvaje que nos desestabilizó a los dos. No logré sujetarlo, apenas pude agarrarme a un respiradero. La flecha, desviada por el vendaval, golpeó con un chasquido un poste de hormigón junto a la vía y cayó. Nos quedamos quietos un segundo. Él miró hacia las vías. Yo maldije entre dientes. Joder, va a saltar. Me abalancé otra vez. Justo cuando se lanzó, lo abracé con todas mis fuerzas y lo aplasté contra el techo. El tren seguía devorando la noche a toda velocidad. Media hora después, el tren se detuvo en una estación pequeña. La oscuridad era total. 2 agentes jóvenes se lo llevaron esposado, directo al destacamento. En el andén, una fila interminable de pasajeros bajaba bajo luces amarillas. Todos cargaban con ese olor húmedo y rancio típico de los vagones: cansancio, prisa, indiferencia. Nadie sabía lo que acababan de pasar. Leo me dio una palmada en el hombro. Resultó que, durante su ronda, en el paso entre el coche comedor y el siguiente, vio a un hombre sospechoso e intentó identificarlo. El fugitivo lo atacó. Tenía una fuerza descomunal, un solo golpe lo dejó fuera. Cuando Leo recuperó la conciencia y supo que yo lo perseguía en el techo, coordinó al momento a seguridad para subir a ayudar. Usaron una cuerda elástica de un pasajero, nos ataron a los dos y nos bajaron de vuelta al tren. Antes de caer inconsciente, lo que más me preocupaba era la llave del cuadro eléctrico. Y aún así, él había conseguido llevársela. Lo hizo de verdad. Leo soltó un suspiro, encendiendo un cigarrillo. El año que viene me jubilo. Si hoy me llega a pasar algo, tú habrías cargado con eso toda la vida. El tren se detuvo 5 minutos y volvió a arrancar. Yo aumenté la frecuencia de patrulla nocturna, de 1 vez por hora a 1 vez cada 40 minutos. Pasé la noche revisándolo todo con una dureza que no había tenido nunca. A las 9 de la mañana siguiente, tras 18 horas de viaje continuo, el convoy por fin llegó a la estación final. Gracias por escuchar este canal de audio de relatos de suspense y terror. Cada día subimos historias nuevas. Si te gusta el contenido, no olvides dar like, dejar un comentario, compartir, suscribirte y activar la campana. Cada apoyo tuyo es la fuerza que me impulsa a seguir creando. Activa la campana para no perderte los vídeos más recientes y sumergirte conmigo en historias llenas de tensión y giros inesperados.